Muy buenas a todos. Estoy junto aquí al Padre Nelson en la Iglesia Católica Virgen del Carmen, aquí en el recinto Simón Bolívar La Sexta. Es un placer pues estar aquí junto a usted. Queremos hacer unas pequeñas preguntas históricas acerca de Martín Lutero. Y la primera pregunta es, ¿quién fue Martín Lutero? Ya. Bueno, Martín Lutero fue un fraile agustino, ¿no? Más allá por el siglo XVI, ¿sí? Y este fraile fue un teólogo, ¿sí? Firme también en sus convicciones de fe. ¿Y para qué? Pues en su contexto él siempre buscó que las cosas se hagan pues de acuerdo a lo que Dios manda, ¿no? Con sus realidades, con sus limitaciones también, como todo ser humano, sus debilidades que se tuvo, pues, en el fondo era un teólogo que siempre buscaba que las cosas se hagan pues de una manera estricta, digamos así, ¿no? ¿Ya? Cada siglo, cada época tiene sus pros y sus contras. Y él enfrentaba pues también muchas situaciones en ese tiempo, se enfrentaban muchas dificultades en torno a la iglesia, en torno a la realidad que se vivía, ¿no? Y él siempre era defensor también de estos parámetros a nivel eclesiales. ¿Algo más respecto a ese? Sí. O sea, ¿Considera que la Reforma Protestante benefició o perjudicó a la Iglesia? Bueno, siempre que se ha hecho estos estudios, hay diferentes enfoques, ¿no? En el fondo, pues Martín Lutero, lastimosamente, él se volvió renegado, digamos así, en ese sentido, porque no le gustó ciertas situaciones dentro de la iglesia, sobre todo en estas cuestiones en esos tiempos que se cobraban las indulgencias plenarias, ¿sí? Y eso para él pues le chocó, eso no lo aceptó fácilmente y por lo tanto ahí es donde comenzó un poquito estos cismas, estas maneras de no estar de acuerdo, ¿no? Con ciertos parámetros a nivel también de lo que se manda, ¿no? Bajo las normativas internas de la iglesia, en la doctrina, todo eso. Y él rechazó esa parte, ¿no? Y por lo tanto, en el fondo, sí, perjudicó de cierta manera porque hubo división ya, comenzó a dividirse y con él nació pues las iglesias protestantes. La iglesia luterana, anglicana, comenzaron a surgir ya a partir del siglo XVI. Entonces, comenzó eso. Pero al mismo tiempo, la iglesia siempre discierne, porque no se queda en un pensamiento, en una ideología, sino discierne a través de la recta doctrina que nos manda la iglesia, ¿no? Los santos, los hombres de bien, teólogos que se investigan, ¿no? Eso valió para que la iglesia también reflexionara y pudiera sacar de lo bueno, de lo malo, lo bueno, si se quiere decir así, ¿no? Esas situaciones negativas que se vivían en ese tiempo, sacó algo positivo, porque eso ayudó para que luego la iglesia hizo una contrarreforma. Y todas esas cosas, lastimosamente Martín Lutero rechazó, se hizo su iglesia aparte, por eso hay la iglesia luterana en nombre a él. ¿Ya? Pero eso sirvió porque la iglesia católica comenzó a hacer una contrarreforma, tomando estas cosas y comenzó también a purificar, como quien dice, muchas cosas. Y por eso todas estas cosas son válidas, ¿no? Siempre que hay estas cuestiones, cuando alguien se reniega, rechaza la fe, ¿sí? Eso es válido, que coge lo positivo para retomar y tomar con más fuerza la cosa. Entonces, muy bueno. Eso es. ¿Y qué opinión tiene actualmente la Iglesia Católica sobre Martín Lutero? Antes, un poquito, porque cuando uno estudia la teología, todos estos momentos históricos de la iglesia, ¿no? Que han habido estos cismas, entonces, al inicio, pues un poquito, al menos en lo personal, ya pasado más de 20 años en mi formación, pues siempre teníamos una postura un poquito más directa, ¿no? Rechazamos, que no te podemos, pues uno, quedarnos ahí en lo negativo, todo eso, entonces no se lo aceptábamos. Pero a la luz, como va avanzando las cosas, se va investigando, actualmente la iglesia
lo que le acabé de decir, ¿no? Lo ha tomado también como positivo porque eso sirvió para renovar muchas cosas, para mejorar, ¿sí? Para buscar la unidad en la diversidad, ¿ya? Porque en el fondo la Iglesia luterana, lo que de ellos no hace la diferencia es que ellos no obedecen la jerarquía del Papa, ¿sí? Y tampoco hay ciertos parámetros doctrinales donde ellos dicen todo, que la salvación solamente llega leyendo la Escritura y todo eso, y que la tradición no. O sea, no toma en cuenta la tradición. Entonces la Iglesia se mantiene en las dos cosas, la Escritura y manteniendo la tradición apostólica. ¿Ya? Entonces, que él dice, Lutero, solamente por la fe nos salvamos. La Iglesia Católica sí, la fe y además las obras de misericordia que hacemos en bien del prójimo. Sí. O sea, no nos quedamos solamente mirando a Dios arriba, sino poniendo lo que Dios nos da todos los días al servicio de los demás hermanos. En lo que esté a nuestro alcance, ser solidario en estos valores del reino, estos principios. Entonces esa es la diferencia, ¿no? Ya ellos lo hicieron como hermanos. Ya al inicio le llamamos a estos hermanos protestantes, ahora le llamamos hermanos separados, porque en el fondo es al mismo Dios que servimos, sino que tenemos estas cuestiones que en ciertas cosas no estamos muy de acuerdo, pero la Iglesia Católica se mantiene fiel a esto, aunque nos digan pecador lo que sea, pero mantenemos firme en esto, ¿no? Y como última pregunta, ya ir cerrando esta entrevista, ¿qué enseñanza nos deja este acontecimiento? Y creo que ya se ha venido repitiendo ya, creo que está clara la respuesta, pero ¿qué enseñanza nos deja este acontecimiento? De mantener viva, ¿no? Esta fe en Dios, que es un Dios cercano, que no es un Dios que solamente lo tenemos que mirar hacia arriba, sino que está en torno nuestro, ¿no? Con nuestro prójimo, en las buenas relaciones. La enseñanza hermosa que nos deja que siempre para mejorar algo tiene que haber algo que vaya en contra, ¿no? Tiene que haber esa divergencia, esa situación, porque a veces cuando el ser humano no ve más allá, cuando todo, como quien dice, le dicen a la gente, todo va bien, pero nunca nos dice ciertas cosas que hay que mejorar, entonces no avanzamos. Entonces todas estas cosas, a lo largo de la historia de la Iglesia, de salvación, todo esto, nos ayuda a que para llegar a la meta no se llega fácil. Hay que padecer, hay que sufrir, hay que sentir persecuciones, calumnia, lo que sea, pero que lo lindo de esto es que nos mantenemos firmes en esta fe, en este camino del Señor, que nos ayuda a ser valientes cuando se nos presentan estas cosas, que de lo malo hay que sacar lo bueno para discernir y avanzar juntos, porque en el fondo la salvación es para todos, no solamente para el que lee la Biblia, sino para todo aquel que quiere hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es. Padre Nelson, muy agradecido por su tiempo, gracias por darnos esta perspectiva. Y a veces, muchas veces las personas no saben, ¿no? Se han quedado con la perspectiva antigua de la Iglesia Católica en contra de Martín Lutero, pero creo que la enseñanza está clara y la importancia de retener lo bueno y desechar lo malo. Exacto. Padre Nelson, un gusto, muchísimas gracias. Igualmente, bendiciones.